Bueno, pues vamos a empezar ya. Muchas gracias a todos por asistir. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, simplemente disculpar la presencia de la alcaldesa, Yaisa Cáceres, que nos acompañará en la clausura de la jornada. La sexta edición de las Jornadas Raíces sobre el poblamiento indígena de origen indígena de Canarias. Agradecer, por supuesto, la dirección técnica del profesor Farrugia. Siempre, la verdad que es un honor trabajar con él, un placer, porque siempre también nos pone las cosas muy fáciles y hace posible que estas jornadas, que yo creo que son, bueno, en La Palma no conozco ninguna más, pues siga consolidándose, ya lo está de hecho, y nada, espero que sean de provecho las jornadas. Gracias por acompañarnos también a los ponentes y por supuesto también al artista que tendremos luego para cerrar. Es un privilegio tenerla también en Tijarafe. Y nada más, simplemente agradecerte de nuevo y que disfruten. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Por supuestísimo, yo también quiero trasladar el agradecimiento al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tijarafe, a la alcaldesa, a Aitor como concejal, a Cande como técnico que lleva pues, todo lo que es la organización de las jornadas, porque facilitan pues, evidentemente el desarrollo de todo. Vamos por la sexta edición de las jornadas. Evidentemente esto quiere decir que bueno, hay una apuesta decidida, ¿no?, desde el ayuntamiento por consolidarlas en el tiempo, y son unas jornadas que desde que empezamos con la primera edición y ya vamos por la sexta, hemos apostado siempre por abordar temas relacionados con el mundo indígena, no solamente de La Palma, sino también de fuera de La Palma, ¿no? Por eso verán que en el programa de hoy tenemos una charla sobre Tenerife, que es la que va a desarrollar Miguel, y otra más general sobre contenidos a nivel, ¿no?, de todo lo que es el archipiélago. Y como cierre de las jornadas tenemos la actuación de Raquel Molina. Comentarles que no esperábamos que en pleno noviembre fuéramos a tener la temperatura que estamos teniendo, y entonces vamos a hacer una pequeña modificación en el programa. Íbamos a empezar ahora con la visita guiada a la exposición, pero hemos estado en la exposición al venir para acá y hace un sol tremendo, no se puede estar ahora mismo en la exposición. Entonces, si les parece, lo que vamos a plantearles es comenzar con la primera de las ponencias, luego vamos a la exposición porque empieza a atardecer a las 6:20 y necesitamos luz natural para poder estar allí y explicar. Y cuando terminemos la visita guiada, que puede durar 45 o 50 minutos, volvemos, hacemos la última conferencia y ya tenemos el concierto de clausura. La primera conferencia, por tanto, como les digo, va a ser la de Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel Martín es profesor de Geografía e Historia en secundaria en el Instituto Mansilla Caimo en Güímar, en Tenerife. He tenido la suerte de compartir con él prospecciones arqueológicas. Hemos trabajado juntos antes en la isla de Tenerife y actualmente Miguel está trabajando en lo que es el tema de su tesis doctoral, que está centrada precisamente en el análisis de lo que se llaman las manifestaciones de cazoletas y canales, ¿no?, que pertenecen al mundo rupestre. De hecho, como ven, la conferencia que Miguel nos va a dar hoy lleva por título sobre cazoletas y canales, una reflexión sobre su diversidad, y en concreto en el ámbito de Tenerife. Miguel, muchísimas gracias, cuando tú quieras. Vale, buenas tardes. Como es normal, hay que empezar con los agradecimientos y tengo que agradecer a los organizadores de las jornadas que me hayan invitado, también a las instituciones implicadas que permiten el desarrollo de las mismas y, por supuesto, a José. Como dice José, hace 20 años que nos conocemos aproximadamente y coincidimos pues en el 2003, 2004, aproximadamente en esos años. Y estuvimos pues en trabajos de campo, de campañas de prospecciones arqueológicas sistemáticas. Y entonces, desde entonces mantenemos un contacto, una amistad, y estoy agradecido de que te acordaras de mí para esta sexta edición de Raíces. Y, por supuesto, gracias a todos los presentes por estar aquí, por asistir. Bien, como ven, la ponencia que yo tengo preparada la he titulado Sobre cazoletas y canales, una reflexión a su diversidad en la franja sudeste de Tenerife. Y ante este título tenemos que partir de una idea, y es que la diversidad de las manifestaciones rupestres en Canarias es un tema complicado de abordar.
Es un tema difícil de poder explicar el que en distintas unidades del relieve encontremos muchas manifestaciones rupestres de este tipo. Porque a la hora de ver su utilidad, su uso, no sabemos si todas son coetáneas o no, entre otras cosas. Y después la diversidad de estos yacimientos en las distintas islas pues, nos lleva a replantear muchos planteamientos con los que veníamos trabajando hasta este momento. Entonces, realmente es un tema es un reto para los investigadores abordar el tema de la diversidad de las manifestaciones rupestres en la superficie de nuestras islas. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que se trata de un camino ya transitado y que empieza a dar sus frutos, empieza a dar resultados. Y lo digo por los trabajos que se vienen publicando recientemente, ¿no? Tenemos aquí a Miguel Ángel Martín González, que ha publicado una serie de monográficos, unos trabajos, donde de alguna manera empezamos a entender determinados yacimientos, el sentido que ocupan en el territorio. Entonces ya nos está dando una explicación a estos yacimientos, sobre todo cronológicamente, a la hora de ver una reutilización del espacio con intenciones de sacralizar el espacio desde el punto de vista cristiano, ¿no? Continuar con un espacio que con anterioridad fue de culto indígena. Entonces, de alguna manera, es verdad que es un reto, porque hay muchos tipos de yacimientos de cazoletas y canales repartidos por toda la geografía insular, de todas las islas, pero después hay algo que da esperanza a partir de estos hallazgos, de esta manera de interpretar los yacimientos y que después están contrastados, ¿no? Es decir, no es algo que se me ocurrió, sino que hemos visto, los arqueólogos, vemos que se construye el conocimiento a partir de esa contrastación. Y es un antes y un después en el tema de las manifestaciones rupestres. Entonces, yo esta parte de la diversidad que voy a abordar la he dejado para una segunda parte de mi ponencia. Y me gustaría empezar con un recorrido del estudio de estos yacimientos desde la isla de Tenerife, cómo ha ido evolucionando y conforme avanza ese proceso de investigación, ver cómo hay paralelos geográficos o bien en la propia isla o bien en las islas vecinas, y después saltamos al continente africano y después, actualmente, hoy ya estamos viendo yacimientos, se conocen yacimientos en Europa, en la península, etcétera, ¿no? Entonces, mi idea es que cuando lleguemos a la segunda parte de la ponencia, todos los que estamos en la sala, lleguemos casi juntos para entender lo complicado de abordar lo de la diversidad de estos yacimientos en el terreno, ¿no? Bien, pues como dice José, yo me voy a centrar en Tenerife, pero se puede extrapolar un poco lo que voy a comentar a todas las islas. Yo me voy a centrar en Tenerife porque la isla de Tenerife tiene un número bastante amplio de estos yacimientos. Y entonces, de alguna manera, tiene un valor, desde el punto de vista del patrimonio, bastante significativo. En la isla de Tenerife se dan a conocer estos yacimientos en la década de los 80 del pasado siglo XX, a finales, en 1987, a través del profesor Antonio Tejera Gaspar, de un enclave que es Pico Yeje, que está en Buenavista del Norte. Buenavista del Norte está en esta parte noroeste de la isla oeste de Tenerife. Y es un enclave interesantísimo, porque no solo aparece, entonces se dio a conocer el soliforme, el grabado rupestre que vemos aquí, como una especie de signo del lugar, ¿no? El soliforme de Pico Yeje, pero aparte de este motivo rupestre, hay otros elementos interesantes de este enclave. Más al oeste tenemos más iconografías rupestres como pisiformes, interpretados como pisiformes,
y más al oeste hay una plataforma de cazoletas. Entonces, a partir de este yacimiento se da a conocer en la literatura arqueológica, de forma académica, la posibilidad de que en Tenerife hayan estaciones similares a las que hay en la isla de Gran Canaria, que es donde un siglo antes se dieron a conocer a través de historiadores como René Bernot, Agustín Millares Torres y Víctor Grau Bases, entre otros, ¿no? Y entonces estos historiadores en Gran Canaria interpretaron estos emplazamientos como los lugares donde los indígenas realizaban ceremonias de libaciones de leche, manteca, que recogían los cronistas. Entonces, a partir de ahí, en Tenerife, una vez que se documentan estos yacimientos, pues se intenta repetir esa interpretación, porque se extrapola la percepción de estos yacimientos, y a partir de ese yacimiento, en la década de los 90, empiezan a aparecer en distintos puntos de la isla de Tenerife otros yacimientos, siempre con mucha cautela y mucha incertidumbre al respecto. Se dan a conocer en 1987 de forma académica, pero ya se conocían con anterioridad, porque Luis Diego Cuscoy, desde la década de los 50, 60, 70, más bien 60, 70, ya conocía estos yacimientos por algunas zonas de Santa Cruz, La Laguna, por esta parte de aquí, Santa Cruz, La Laguna, Tejina, Tegueste y algunos en Anaga. Los conocía, pero nunca los dio a conocer, nunca los publicó por la incertidumbre que creaban estos yacimientos todavía en la isla de Tenerife. Y todavía a finales del siglo XIX, Juan Betancur Alfonso, también en algunos escritos de su fondo documental, menciona yacimientos de estas características para algunos yacimientos del sur de Tenerife. Entonces, de alguna manera, es decir, la isla de Tenerife los tenía, pero se dan a conocer a partir de la década de los 80, en los 90 se va desarrollando nuevos conocimientos de yacimientos y en algunas islas también se empiezan a conocer, en la isla de La Palma, en la isla de Lanzarote, a finales de los 90 se conoce algún yacimiento también. Saltamos al resto de las islas. En la primera década del siglo XXI, ya definitivamente se conocen yacimientos en todas las islas. Lo que ocurre es que es en distinto número y proporción. No es lo mismo estudiar la isla de Lanzarote, donde hay menos yacimientos, o Fuerteventura, que islas como La Palma, Tenerife o Gran Canaria. Y esa desproporción y donde se documentan estos yacimientos empieza a crear dudas entre los investigadores a la hora de valorarlos, clasificarlos como esos emplazamientos donde los cronistas decían que tienen que ser en zonas altas, con unas características concretas de los yacimientos, ¿no? Y vemos que no, que se reparten por todo el territorio y no solo están en zonas altas. Entonces, estamos en un momento en el que precisamente en esta primera década del siglo XXI se producen grandes avances en este campo de la investigación, entre otras cosas por eso, por las campañas de prospecciones que se desarrollan en las distintas islas, en ayuntamientos, cabildos, por diferentes motivos, y al final pues da un repertorio de yacimientos diferente, que es lo que motiva a que muchos empezáramos a trabajar en este tema. Si se dan cuenta, en este extremo de aquí está ya el Sáhara. Y en 2015-2016 yo recuerdo que empecé a consultar el arte rupestre norteafricano, en Tánger, la zona de Libia, después en la zona de Marruecos, Argelia y algunas partes dentro de Marruecos concretas, ¿no? Y veía que en los inventarios rupestres de estos lugares no habían cazoletas y canales. Entonces era una sorpresa, porque se supone que es nuestra cuna, la cultura norteafricana, la cultura masí, se supone que tiene que estar referenciada como en todos los otros elementos, ¿no? Hasta que se publica un artículo en 2015 de Enrique González Gravioto y Elena González García, su hija, publican un artículo hablando de estaciones de cazoletas en Tánger.
Y ahí, pues, yo que estaba detrás de encontrar yacimientos en el norte de África, pues ya pensaba encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo. Y es que, de alguna manera, ellos en el norte de África están atravesando lo que nosotros estuvimos haciendo en la década de los 90 y primera década del siglo XXI, de estar indagando, prospectar y inventariar estos yacimientos. Ellos están un pasito por detrás de nosotros en Canarias a la hora de inventariar estos yacimientos, pero que seguramente terminarán apareciendo como empiezan a aparecer muy poco a poco. Y en este artículo hay dos datos interesantes. Uno es que hablan de más yacimientos que hay que analizar, lo dejan pendiente los autores, y después hablan de una cronología. Y la cronología que le dan a estas estaciones es que tiene que ser anterior a la época de dominación romana del norte de África y del marco peninsular. El sentido es por un proceso de aculturación, es decir, con la aculturación, el proceso de romanización de los pueblos, tenderían a perder la costumbre, las culturas indígenas terminarían por perder las culturas que venían practicando y entonces con el tiempo terminarían de realizarlas, ¿no? Y esto se extrapola también al marco peninsular. Entonces, en el marco peninsular y en Europa, hoy en día vemos constantemente que se publican yacimientos, pero sin profundizar, simplemente fotos y lugar de ubicación. Y, por ejemplo, en la península, en Aragón, en la zona gallega, en todo Portugal, en la costa levantina y en Extremadura, son áreas, son comunidades que tienen estas manifestaciones rupestres. Lo que ocurre que no en la proporción y en el número que los que tenemos en Canarias. Por lo menos por ahora. En el futuro tal vez empiezan a documentar más y puede cambiar ese número, pero en principio, dado que yo veía que empezaban a haber yacimientos en estos lugares, junto con mis directores de tesis decidimos hacer mi estancia en el extranjero para estudiar este tipo de manifestaciones en Portugal. Y entonces viajamos y para comprobar cómo se estaban estudiando allí. Y entonces, más bien fueron ellos los que se informaron de cómo estamos nosotros en Canarias, porque ellos no le daban tanta importancia a estos yacimientos en los lugares que ellos estaban estudiando. Es verdad, presenciaban cazoletas, que ellos llaman cubiñas, surcos, cazoletas y canales, pero no le daban la importancia que hasta ahora nosotros tenemos y que ahora ya en el marco peninsular se empiezan a dar. Yo quería compartir con ustedes un poco mi experiencia allí durante mi estancia, que es cómo nos ven respecto a estas manifestaciones rupestres y es con expectación. Una vez que conocen los yacimientos y la cantidad de diversidad que tenemos en las diferentes islas, ellos lo que quieren es que las estudiemos bien. Las estudiemos bien porque entienden que en las islas se dan unas características concretas para poder ser analizadas dentro de una limpieza científica y cronológica. Entonces, a esas consideraciones que quiero compartir con ustedes, la primera es precisamente el tema cronológico. Cuando ellos ven que en nuestras islas la cronología de estos yacimientos tiene un rango de unos 2.000, 2.500 años por el momento de la conquista y ahora, a lo largo del primer milenio, se sabe que ya hubo presencia humana en las islas, a lo largo del primer milenio antes de la era, ¿no? Entonces, cada vez más cerca a la edad del hierro, ellos no entienden tanto el que tengamos tanto problema a la hora de fechar estos yacimientos, aunque desde luego que nos vendría muy bien a la hora de explicar la diversidad de yacimientos que tenemos, tener una cronología. Pero su perspectiva de ver las cronologías, teniendo en cuenta que para ellos estos yacimientos pueden ir desde la Edad del Hierro precisamente hasta el Neolítico o Paleolítico Superior, un rango de tiempo mucho mayor. Entonces ellos me decían que, bueno, Miguel, es verdad, no tienen las cronologías, pero sabes que te mueves en un rango de tiempo de unos 2.000 años. Y al tratarse de costumbres que son de larga duración, no puede haber mucha variación entre las primeras que llegan a las islas y las últimas.
Entonces, eso ya es una perspectiva diferente con la que yo me iba a Portugal. Después, otra precisión en la que hablábamos allá en las reuniones es que el tema de la introducción a Canarias. Y al final, por las circunstancias que se dan con las últimas excavaciones arqueológicas que se están produciendo en las islas, que están dando cronologías pues, cercanas al primer milenio antes de la era, las excavaciones de Pablo Atoche Peña y María Ángeles Ramírez, hace que tengamos que ampliar el rango de posibilidades. Y teniendo esto en cuenta, se comprende un poco más fácil el que esa costumbre llegara en momentos cercanos a cuando en la península estaban en práctica estos yacimientos a lo largo de la Edad del Hierro. Si esperamos a tiempos de la era o después de la era, también puede suceder, pero hay un salto en el tiempo. Es decir, los indígenas que pueblan las islas en el siglo I, siglo II o siglo III después de la era, si aceptamos ese poblamiento previo a las culturas insulares, pues puede ser, pero cuesta un poco más entenderlo con la práctica de las costumbres y el momento en el que se estaban desarrollando en los lugares de difusión, en los lugares de origen, ¿no? Y también fue otro cambio, otra perspectiva diferente. Otra cuestión fue el de las fuentes escritas. Nosotros en Canarias tenemos la suerte de tener unas fuentes escritas. Yo pensaba que en época romana se redactaría todo sobre las culturas indígenas prerromanas en la península. Y pueden estar esos escritos, pero no se han encontrado. Entonces, por lo menos en la Universidad de Miño, en Braga, donde estuve yo, se sorprendieron. Pero tienen fuentes escritas sobre estas costumbres, como, pues a ver si las podemos aprovechar nosotros también. Pero claro, cuando le dices que era para libaciones de leche, de manteca, pues les sorprendía mucho. Pero es como una cosa que tenemos que valorar mucho más, lo de las fuentes escritas. Durante un tiempo se ha criticado mucho que no podemos tenerlas en cuenta y al final, pues, oye, se pueden interpretar entre líneas y sacar una información interesante, ¿no? Y por último, la proporción de los yacimientos es diferente. No es lo mismo los yacimientos que tenemos hoy contabilizados en Canarias, y en concreto en la isla de Tenerife, que son muchos relativamente, seguramente aparecerán más con el tiempo, que en la península. Si yo pongo en un mapa los yacimientos que hay en Galicia, vamos a ver que son muchos menos que los que tenemos en Tenerife. Entonces, en proporción, en superficie, las Islas Canarias, creo que de Europa es el lugar que más manifestaciones rupestres, cazoletas y canales puede tener, al ser islas acotadas y una costumbre que se desarrolló muchísimo, en función de la superficie, me refiero. Bien, estos son las culturas prerromanas, cómo se distribuían. Y mi experiencia en Portugal, ellos constatan que por lo menos en la Edad del Hierro hay lugares donde estuvieron en práctica los yacimientos de cazoletas, en algunos castros y en otros emplazamientos. Consideran que es posible, por cronologías relativas y análisis que ellos tienen establecidos, que probablemente hasta la Edad del Hierro estuvieron en práctica. Estos son ejemplos de cazoletas y canales en Portugal, en Terras de Bouro, en Cabaniñas. Vemos que están sobre granito, son diferentes a nuestras cazoletas que suelen estar sobre la toba, sobre la pumita, sobre las coladas piroclásticas. Y estas son sobre granito, pero si nos damos cuenta, recuerdan mucho a las del sur. Vemos los canalillos, cómo bajan. Aquí una cazoleta. Aquí arriba hay varios canalillos, bajan, una cazoleta, baja y hay otra cazoleta por aquí. Entonces, recuerdan mucho a los que tenemos en Tenerife, ¿no? Y después aquí hay, en la misma montaña, en otro emplazamiento, tenemos una cazoleta aquí, un canalillo, cazoleta y baja. Y después vemos que hay otros motivos geométricos que es lo que realmente allá se estudia. Lo de la cazoleta, las cubiñas y los surcos, saben que están presentes, pero nunca ha habido un estudio detallado sobre estos grabados, ¿no?
Este es otro yacimiento en Ponte de Lima y está la foto, esta foto es este conjunto que vemos aquí. Este conjunto que vemos aquí es esto aquí, esta cazoleta grande, y este conjunto de canalillos. Se ve el piqueteado de cómo se realizan. Y vemos, sobre todo esta foto ilustra mucho lo de la fotogrametría. Con la fotogrametría se pueden ver mejor los grabados sobre el soporte, sobre la superficie del yacimiento. Esta fotogrametría la hizo Simón Peña, un compañero, que fue el que me enseñó a mí a hacer fotogrametría de los lugares, ¿no? Esta foto son esos viajes que uno hace y que visita monumentos megalíticos, entre otras cosas por confirmar lo de las cazoletas. Yo quería ver esas cazoletas que me comentaba pues, mucha gente que tenía que ir a visitar y ver cómo estaban dentro de los ortostatos de cada losa. Y este es un ejemplo en el Villar, en La Rioja. Y como ven, las culturas megalíticas en el marco peninsular es de finales del Neolítico y ahí hay cazoletas. No sé si responden a las mismas plataformas de cazoletas que acabamos de ver, pero hay cazoletas y están orientadas hacia la parte de arriba, en la losa superior, y son monumentos que están orientados astronómicamente y después también tienen un carácter funerario importante. Y no podemos olvidarnos de este tipo de conjuntos y de costumbres en ese sentido, ¿no? Porque quizás en un futuro podamos encontrar alguna relación con esto. Bueno, pues con esa idea que resumo aquí sobre la isla de Tenerife, vamos a empezar esa otra segunda parte de la ponencia que tiene que ver con la diversidad. Entonces, cuando vengo de la península, abordamos cómo estudiar las cazoletas y canales teniendo en cuenta la cantidad de yacimientos que hay. Y, por supuesto, decidimos que Tenerife sea la isla adecuada para ello y necesitamos buscar un espacio reducido donde se cumplieran una serie de requisitos para ver cómo ha sido la evolución de estos yacimientos desde un primer momento hasta el momento final de la conquista y colonización de las islas. Y dentro de la geografía insular podían haber varios sitios, pero uno que creíamos que era el que cumplía todas esas expectativas es el de los municipios precisamente de Güímar, Arafo, Candelaria y El Rosario, que en el momento de la conquista es un territorio que vendría a ser muy parecido al menceyato de Güímar. El menceyato de Güímar era un bando de paz. Entonces, hasta el último momento estarían en práctica estos yacimientos y después también en esos 2 siglos de llegada de los europeos y evangelización y colonización, pues probablemente también podríamos estudiar esa transición en los yacimientos, ver si hay algún tipo de evidencia de esos 2 siglos de la aculturación y del proceso de evangelización sobre esos espacios indígenas donde se realizaban este tipo de ceremonias, ¿no? Y al mismo tiempo era un lugar donde presumiblemente, por sus características paleoambientales y por características de sus recursos y por todo el repertorio arqueológico que tienen, presumiblemente es un lugar donde desde un primer momento habría un asentamiento, ¿no? Una colonización del territorio. Y teniendo eso en cuenta, decidimos estudiar ese enclave, esa franja sudeste de la isla de Tenerife. Tenemos que partir de que se tratan de costumbres que pasan de padres a hijos, de generación en generación, y que son costumbres con las que llegan los pobladores a las islas, ¿no? Y
el rango de yacimientos, los yacimientos que tenemos para ser estudiados son 62 yacimientos que aporta los inventarios del Cabildo Insular de Tenerife. Y de esos 62 yacimientos, que los ven distribuidos en la isla, ahí en esa franja, hay 3 conjuntos de cazoletas de mar, hay 7 en el interior de cuevas, 3 de esas cuevas y de cazoletas corresponden a zonas de fuentes naturales de agua, 1 en una cima de montaña y en laderas y barrancos pues hasta 51. Y en un mismo barranco pueden haber hasta 6 yacimientos en esta parte de la isla. En otros lugares de Tenerife hay más yacimientos por barranco, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento para estudiar esa diversidad? Pues primero, ver bien el estudio del contexto natural de los emplazamientos donde se localizan, los recursos que ofrece y desde el punto de vista paisajístico, cuáles son sus características. Y después también el contexto arqueológico. Si hay yacimientos arqueológicos, grabados rupestres, que puedan acompañar en sus inmediaciones y que pudieran dar información a esos yacimientos. Y después la toponimia. La toponimia en Canarias es una asignatura un poco pendiente porque está ahí. Tenemos un buen reflejo en las cartografías de una toponimia antigua y a poco que empecemos a trabajar en el campo vemos que coinciden determinados topónimos con los emplazamientos y los yacimientos arqueológicos. Y en el caso de las cazoletas y canales se está produciendo. Después las características morfológicas de cada emplazamiento. ¿Cómo son? Los grabados e iconografías asociadas y después, por supuesto, la aportación de las nuevas tecnologías a través de la fotogrametría, entre otras cosas, ¿no? Y después los paralelos insulares y continentales, pues tenemos que ver dentro de esa diversidad de yacimientos hay una homogeneidad. Es lo que nos permite a cualquiera salir al campo y reconocer este tipo de yacimientos. Sin embargo, podemos ver un yacimiento del siglo XIII y tal vez estamos viendo también otro yacimiento muy similar del siglo IV antes de la era. Es decir, dentro de esa diversidad que existe, tenemos que partir de que hay una homogeneidad. Después, la proximidad cronológica regional, porque a la hora de abarcar el uso de estos yacimientos tenemos que valorar la posibilidad de la coetaneidad. Es decir, entre las islas probablemente estuvo en práctica al mismo tiempo. Por lo menos en algún momento de las culturas indígenas canarias tuvo que coexistir que en cada isla estuvieran en práctica estos yacimientos. Después, la visión sagrada del territorio, que también es complicada de adquirir, pero que es fundamental. Tenemos que aprender a ver el territorio desde un punto de vista sagrado, ¿no? Y después las orientaciones a eventos astrales que tienen muchos de estos emplazamientos. Entonces, al final, todas las propuestas contrastadas permiten aumentar el conocimiento sobre estos yacimientos, que es lo que se está produciendo en estas últimas décadas, de 2002, 2003 al presente. Lo que está sucediendo es que son muchos los arqueólogos, los investigadores que estamos trabajando en este tema y de alguna manera se está acelerando el conocimiento al respecto, lo cual nos viene bien porque con la experiencia de la zona peninsular estamos viendo que Canarias puede ser una especie de espacio de análisis, como si fuera una probeta de ensayo, de laboratorio, por las características que tienen las islas para estudiar este tipo de yacimiento. Bien, pues si nos vamos a Güímar, esta es la distribución de los yacimientos. Vemos que están... este es el barranco de Erques, límite municipal con Fasnia, y por esta margen izquierda del barranco hay 4 yacimientos, pero es que por la margen derecha hay otros tantos, que no he puesto porque ya no están en el mencellato de Güímar. No, pero simplemente porque no interesa para este análisis. Entonces,
Son 4 yacimientos. Esta es la montaña de Béñamo, muy cerquita. Después Barranqueras y la ladera de Güímar. Y después aquí hay una cazoleta de mar, en el puertito de Güímar. Ahora vemos en Candelaria. Esta es la plaza de Candelaria, la basílica. Este es el barranco de Samarines. Aquí se concentran algunos yacimientos, 2 estaciones de cazoletas de mar y el conocido del barranco Samarines, ¿no? Y después esto es Araya, la ladera de Araya, el barranco de Chacorche y la concentración que hay en la ladera de Higueste de Candelaria. Y aquí en el Rosario vemos el barranco Hondo, que separa Candelaria del Rosario, también yacimientos en torno al barranco. La zona del barranco de Siete Fuentes, que también hay una concentración. La zona de Machado, esta es la zona de Machado, Génica y Jagua, la montaña de Jagua, algunos yacimientos en torno a la montaña de Jagua. Si se dan cuenta, fíjense cómo el terreno está antropizado, cómo está por la ocupación del suelo en época histórica. Fíjense dónde están los yacimientos. Da la impresión de que hay muchos yacimientos que se han perdido, ¿no? Y que quedan justo en zonas concretas que han pervivido, se han mantenido, pero vemos el polígono industrial y vemos todos los aterrazados agrícolas y ocupación urbanística aquí, y lo que quedan es en una zona de laderas y demás. Entonces, para ese análisis de la diversidad tenemos que tener esto en cuenta. Lo que nosotros estamos estudiando es una muestra que está un poco manipulada. Probablemente en el pasado estarían distribuidos de otra manera y probablemente en número cambiaría lo que estamos viendo. Nuestra proporción de barrancos, laderas, que eran 51, tal vez variaría. Bien, y ahora ya un poco para terminar, me he querido concentrar en 2 espacios dentro de esta franja, a propósito de lo que se está aportando hoy en día en los trabajos de investigación, entre otras cosas los trabajos de Miguel Ángel Martín González, ¿no? Entonces, realmente es una novedad, es decir, yo que llevo un tiempo detrás de estos yacimientos, me doy cuenta de que si no llega esta aportación, yo no hubiera llegado a ella, ¿no? Entonces hay una suma de investigadores que poco a poco van sumando y te permite avanzar. Entonces yo ya sabiendo esto, voy hacia atrás y empiezo a reconocer en el territorio todo lo que se plantea como lugares que en época cristiana se sacralizan para reocupar un espacio donde antiguamente hubo un culto por parte de las sociedades indígenas, ¿no? Y en esta franja hay varios sitios. Yo solo les voy a mostrar 2 y uno es en Güímar. En la montaña de Béñamo, fíjense lo de la toponimia, Béñamo de Bellesmén, hay un yacimiento de estaciones de cazoletas y canalillos. Justo un poco al norte está una ermita, la ermita de San José, que está en ruinas, es del siglo XVIII, pero no tiene ningún sentido la ubicación que ocupa. Y también está muy cerca del barranco de Er, que es que recuerden todos los yacimientos que habían, pero hay un yacimiento emblemático del lugar muy cerquita de este conjunto. Y hoy en el almuerzo hablábamos de la posibilidad de que hubiera en su momento determinadas procesiones de desplazamiento a determinados lugares. Esta es una propuesta que tenemos, ¿no? De la posibilidad de que realmente este conjunto esté hablando de prácticas ceremoniales en comunidad, ¿no?
Esta es la montaña de Béñamo. En esta plataforma de aquí es donde están estos canalillos. También hay cazoletas. Y después, al fondo se ve también la montaña de Fasnia. Ya por el lado sur del barranco de Erques. Y las ruinas de la ermita de San José. Y este es el yacimiento emblemático que les digo yo, muy conocido de Tenerife, en el barranco de Erques. Esta es la plataforma, es una maravilla el lugar. Enfrente está todo este conjunto que vemos cúpulas, hay varias cúpulas, hay canalillos verticales, hay una serie de motivos muy curiosos en esta zona y están separados unos 10 metros de este conjunto a esta plataforma. Aquí encima hay una cazoleta y forma parte del conjunto. Esta parte de aquí forma parte de este conjunto aquí. Y después esto es una fotogrametría del panel. Y esto es lo que yo les comentaba hoy, que hay es decir, que hay una propuesta que imita una constelación, pero claro, aquí hay más cazoletas de lo que es la constelación. Y entonces salió la posibilidad de la contaminación lumínica, que no es lo mismo la noche de hace 1000 años a nuestras noches actuales, ¿no? Y es posible que hubiera alguna estrella que aquí está representada, que hoy en día no se ve, ¿no? Este es el conjunto del Barranco Samarines. Aquí está la ermita del Socorro del siglo XVI. Aquí está la playita del Socorro, todo el polígono industrial, la autopista, y después está el conjunto de Samarines. Recuerden la toponimia de Samarines. Samarines, en principio, son aquellas personas que estaban dedicadas a preparar actos religiosos y ceremonias rituales. Pues el topónimo se conserva justo al lado también de la ermita de San Blas del siglo XVI. Aquí vemos la distribución mejor. Este es el yacimiento conocido de Samarines y este es la novedad. Aquí, en esta parte de aquí de la playa, hay una cueva también bastante interesante de soporte de pumita, muy curioso, y una fuente natural. Esta es la ermita de San Blas. Esta es la estación de cazoletas de la zona alta, de la ladera del Barranco Samarines. Esto es un detalle de la plataforma que vemos aquí. Y estas son las cazoletas de mar que están en esa desembocadura del barranco. Y después de recorrer toda la costa prospectando, pendiente de las mareas, esas olas que si te llega es decir, complicado, Miguel, las prospecciones de mar, y más cuando se hace en soledad. Esto fue una sorpresa. Una sorpresa. Aquí este conjunto de aquí es este de aquí. Están unidas con canalillos. Esta cazoleta es esta. Esta de aquí es esta y esta de aquí es esta de aquí. Entonces el jalón permite un poco valorar las dimensiones del resto de cazoletas, ¿no? Con la marea llena esto lo cubre todo y esto no se ve con la marea llena. Bueno, concluyo. Para este tipo de análisis, como le decía al principio, estamos ante un reto para los investigadores explicar la diversidad de los casos que tenemos contabilizados sobre los yacimientos rupestres de cazoleta y canales en todas las islas. Si yo solo les he mostrado la franja sudeste, pero la isla de Tenerife está llena de puntitos por todos los municipios. Hay más en el sur que en el norte y se nota. Si lo reflejo, ustedes verían que hay una diferencia. Después, la ubicación de lo que se conserva, no es lo mismo hablar de Tegueste que de esta parte que han visto. No es lo mismo hablar de Anaga que lo que acabamos de ver en Güímar. Lo interesante de Güímar
dentro de lo poco que hay por la antropización y la ocupación del territorio, es que se trata de un espacio, de un bando de paz en su momento, ¿no? Y entonces se puede percibir dentro de algunas estaciones un cambio, y donde en las inmediaciones efectivamente hay una evidencia de ocupar el territorio de manera cristiana a través de una ermita, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que estamos ante una costumbre de larga duración, que probablemente en Canarias llega desde un primer momento, con los primeros colonos canarios. Yo he puesto 2000 años, pero probablemente sea de más tiempo, que el desarrollo es desigual en el territorio, teniendo en cuenta esa problemática que tenemos con los yacimientos que estamos estudiando, y que hay diferencias tanto en contextos naturales como en contextos arqueológicos, ¿no? Y después que hay una proximidad cronológica gracias a esas aportaciones de las excavaciones arqueológicas que dan cronologías absolutas más antiguas sobre las primeras presencias humanas en Canarias, pues nos acerca un poco a la edad del hierro. Y eso da sentido a la presencia de las estaciones de cazoletas en Canarias, ¿no? Y que probablemente hubo un desarrollo posterior que suponemos que en algún momento fue coetáneo entre las islas. Y bueno, esta es la imagen con la que he querido terminar. Es desde la cima de la montaña de Los Girres, y allí uno se percata de que al final recorres espacios que no cambian mucho dentro de la ocupación del territorio y demás, pero desde el punto de vista orográfico y del relieve no cambian mucho a ese paisaje que tuvieron que ver también los guanches desde esa cima, ¿no? Y simplemente con esto termino. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Miguel, por tu interesante aportación. Llevamos como 15 minutos de retraso con respecto al horario, entonces no sé si prefieren plantear las preguntas ahora o si prefieren que vayamos a hacer la visita guiada y luego la ponencia de Miguel y al final plantear las preguntas. Si quieren al final y así... Vale, perfecto. Pues entonces, Miguel, vale, dejamos las preguntas para luego. Estupendo. Y nos desplazamos a la exposición.